Luis Almagro asegura que la CPI tiene elementos suficientes para procesar y capturar a Nicolás Maduro. Y entonces, ¿por qué no lo hacen? Por otro lado, Venezuela acusa al comisionado de la ONU de atacar al país y de guardar silencio sobre abusos de otros gobiernos, una especie de él también lo hizo. Por cierto, ¿ya saben qué logró Maduro en su visita a Rusia? No, ¿verdad? Claro, porque taparon el fracaso que se pegó en Moscú nuevamente, ahora con el show de Michaelis, una clásica del manual comunista. Y hablando de comunistas, Petro, qué infame personaje este Petro. Pues bien, el gobierno de Trump lanza una dura advertencia tras los acuerdos de Gustavo Petro con China. Frenarán desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo a proyectos chinos en Colombia. Y aprovechando que el tren pasa por Colombia, ya les muestro uno de los últimos escándalos del aprendiz de dictador. Lo agarraron con las manos en la masa, comploseando para un paro nacional. También hablaremos de un par de cositas de Gollum, el psiquiatra loco, Jorge Rodríguez, el revolucionario. Y entérate del escándalo que cubre todos los titulares y las pantallas en Estados Unidos en este momento. Porque es obvio que las cosas pasan por alguna razón y que todo lo que pasa acá tiene repercusiones en el mundo y que hay agendas ocultas manejándose. Porque hoy también les hablo de la amenaza de muerte a Trump que encendió las alarmas de su círculo más cercano. Comenzamos. En una entrevista exclusiva con el canal NTN 24 de ayer, 15 de mayo de 2025, Luis Almagro, el saliente secretario general de la OEA, lanzó un último dardo antes de ceder su cargo al surinamés Albert Randin, que entra con ganitas de dialogar con tiranos, ya se los comenté. Ha dicho, la Corte Penal Internacional debe procesar a Nicolás Maduro y a su cúpula por crímenes de lesa humanidad. Basándose en el reciente informe del Instituto Casla, Almagro denunció una nueva secuencia de atrocidades en Venezuela: torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que repiten el guión macabro del chavismo. Según el diplomático uruguayo, la CPI ya tiene pruebas suficientes para emitir órdenes de captura contra la cadena de mando del régimen. ¿Y entonces? El caso venezolano es muy particular porque hay una investigación abierta por la Corte Penal Internacional basada, entre otras cosas, en el informe elaborado por el panel de expertos independientes de la Organización de los Estados Americanos. El informe de Casla hoy demuestra esta nueva sucesión de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen, que se repiten los patrones de tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial de personas. Y toda esta clase de delitos deben ser absolutamente condenados en nuestro hemisferio por todos los países. Creemos que debe haber justicia en Venezuela. Creemos que la Corte Penal Internacional, y lo hemos solicitado, ya tiene suficientes elementos como para inducir autos de procesamiento para la cadena de mando del régimen venezolano encabezada por Nicolás Maduro, así como la orden de captura correspondiente en función de esos crímenes de lesa humanidad. Pero si todo está tan claro, ¿por qué no ha pasado todavía? La respuesta es tan frustrante como reveladora: geopolítica, inercia burocrática y la habilidad del chavismo para esquivar la justicia, porque son buenos haciendo lo malo. El informe del Instituto Casla, respaldado por Almagro, es como una radiografía del horror. Documenta patrones sistemáticos de represión, desde las mazmorras del SEBIN hasta los operativos de las FAES, que han dejado, por supuesto, a miles de víctimas. Por ejemplo, Ariadna Pinto, muerta tras una detención injusta que agravó su diabetes. Organizaciones como Amnistía Internacional y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU han corroborado desde 2014 cientos de casos de tortura, desapariciones y ejecuciones, calificándolos como crímenes de lesa humanidad. La CPI, que abrió una investigación formal en 2021, ha recibido presión de figuras como Almagro y de países como Argentina, que en enero de 2025 denunció a Maduro por la detención del gendarme Nahuel Gallo. Recientemente también Chile. Incluso el Parlamento Europeo ha instado a la Unión Europea a empujar por el enjuiciamiento de Maduro. Sin embargo, las órdenes de captura siguen sin aparecer, permanecen en el limbo.
¿Y por qué la demora? Bueno, primero, la CPI es como un elefante burocrático. Aunque el fiscal Karim Khan ha dicho de la boca para afuera, que las investigaciones están activas, la Corte se mueve a pasos de tortuga, atrapada en procedimientos y en la necesidad de pruebas irrefutables, no sé cuántas más, contra una cadena de mando que en Venezuela opera con opacidad. Lo segundo es que Maduro ha jugado sus cartas con astucia. Su régimen ha simulado esa cooperación con la CPI, prometiendo reformas judiciales que nunca llegan, mientras que bloquea el acceso a la ONU, a las cárceles y a las víctimas. Y el tercero es un juego geopolítico, un campo minado. Países como Rusia y China, aliados del chavismo, ejercen presión directa e indirecta, y la falta, por supuesto, del consenso en la comunidad internacional con estos otros aliados, como Cuba, Brasil, Colombia y Nicaragua, en la OEA, diluyen la urgencia. Además, la administración de Trump, aunque crítica, ha priorizado las deportaciones masivas, como la de los 238 venezolanos en El Salvador, sobre apoyar un proceso penal internacional, porque tampoco creen en la CPI. Almagro, quien deja la OEA tras una década marcada por su enfrentamiento contra el chavismo, no se rinde. Su llamado no es solo a la denuncia, es un recordatorio de que la impunidad de Maduro es un insulto a las víctimas y un peligro para la región. Mientras el régimen celebraba farsas como la victoria de repatriar a Maykelis Espinosa, deportada por orden judicial, ignora los 900 presos políticos y los 9.1 millones de migrantes que huyeron de su desastre. La CPI tiene la pelota, pero el reloj sigue corriendo. Si no se actúa pronto, la justicia no solo es que es lenta, sino que es cómplice. Y en un hemisferio donde la tortura es política de Estado prácticamente, eso es algo que no podemos permitirnos. Y ya les voy a contar sobre el tema que está en todas las bocas en los Estados Unidos. Pero antes, recuerda suscribirte para que nos ayudes a seguir creciendo en esta comunidad. Pero vamos a un poquito más a fondo porque ha habido respuesta del régimen de Maduro a los organismos internacionales. A la par de esto, Nicolás Maduro ha vuelto a desempolvar su manual de víctima profesional, esta vez apuntando al alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Volker Turk, a quien acusa de atacar con virulencia a Venezuela, mientras calla ante los abusos de gobiernos hegemónicos. En un comunicado del 13 de mayo de 2025, la Cancillería chavista tildó a Turk de cobarde y parcializado, sugiriendo que prefiere aferrarse a su cargo antes que defender los derechos humanos. Menudo cara de tabla. El pecado de Turk: atreverse a señalar el infierno carcelario venezolano, donde los presos políticos sobreviven sin comida, medicinas ni dignidad, y cuestionar las detenciones arbitrarias que han dejado al menos 3 muertos desde el fraude electoral de 2024, muertos dentro de las cárceles me refiero. Pero para Maduro, la verdad es un misil imperialista y la ONU será un títere de Washington. Qué equivocado. El régimen llora porque Turk no ha hablado claro sobre los 200 migrantes venezolanos atrapados en la prisión de máxima seguridad en El Salvador, o sobre Maykelis Espinosa, supongo, la niña peruana deportada en Venezuela o a Venezuela tras 302 días de custodia de Estados Unidos. Y hey, un inciso a los policías de mis palabras: hasta este momento la niña es peruana, salvo que hayan puesto a Inmigración de Venezuela a trabajar express solo para ella y la hayan nacionalizado en las últimas 36 horas, que sí, también le corresponde, ¿no? Pero lo harían en tiempo récord, y aunque no me extraña porque, total, el show tiene que continuar por todo lo alto. Pero aquí está el detalle que el chavismo prefiere barrer bajo la alfombra. La portavoz de la ONU, Liz Throssell, sí denunció la posible desaparición forzada posible de esos migrantes atrapados en condiciones más que adversas, sin acceso a abogados ni familias, y pidió claridad a las autoridades salvadoreñas y estadounidenses. También llamó a liberar a los detenidos arbitrariamente en Venezuela y a garantizar sus juicios justos. Silencio. Lo que hay es sordera selectiva en Miraflores, donde las críticas al régimen se convierten en ataques y las víctimas propias son los peones para la propaganda. Maduro quiere pintar a Turk como un burócrata complaciente, pero el verdadero negligente es el régimen que ha convertido a Venezuela en una fábrica de tragedias. Los migrantes en El Salvador, señalados por vínculos con el Tren del Agua, no son ángeles caídos del cielo. Son el producto de un narcoestado que, según Transparencia Venezuela, por ejemplo, permitió que bandas criminales como esa se enquistaran en las cárceles, como Tocorón. Maykelis
abandonada a un sistema de protección venezolano que no protege a nadie. Es otra víctima de la diáspora, de 9.1 millones que huyeron del hambre y de la represión y con unos padres nefastos. Y las muertes en prisión, como la de Ariadna Pinto, no son accidentes, sino el resultado de un régimen que tortura y mata a sus críticos mientras finge indignación por los abusos en el exterior. Este circo de acusaciones no es nuevo. En 2020, Maduro expulsó a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU de Caracas por atreverse a documentar sus crímenes. Según Human Rights Watch, ahora, en 2025, el guión sigue igual. Culpar al mensajero, victimizarse y desviar la atención de un país donde el 80% vive en pobreza, según la ENCOVI. Y los presos políticos superan los 900. Maduro no quiere que Turk hable, quiere que calle, como callan los que temen al régimen, al SEBIN. Pero el mundo ya conoce su juego. Mientras más él señala a la ONU, espejo roto de su régimen refleja la verdad. Un país destruido, un pueblo abandonado y un líder que solo sabe culpar a otros por los escombros que él mismo creó. Ahora sí, el Servicio Secreto de los Estados Unidos aseguró que inició una investigación al exdirector del FBI, James Comey, después de que éste subiera una fotografía en Instagram supuestamente incitando a la violencia contra el presidente Donald Trump. Dígame usted qué piensa sobre esto que va a ver en la caja de comentarios. El exfuncionario de la Oficina Federal de Investigación, que había sido despedido por Trump a principios de su primer mandato, publicó una imagen con conchas marinas acomodadas en la forma de los números 8647. El número 86 se usa comúnmente en la jerga para significar deshacerse de alguien o expulsar a alguien, un 86, especialmente en restaurantes y bares, al referirse a los platos del menú. Y Trump es el presidente número 47 de los Estados Unidos. ¿Qué formación de conchas tan interesantes en mi paseo por la playa?, dijo en la publicación el ex jefe del FBI, que se convirtió después en un escritor policial. Los funcionarios de la administración Trump y el hijo mayor del presidente Donald Trump Jr. interpretaron la publicación de Comey como una amenaza de muerte contra el comandante en jefe, deshacerse del 47. Mientras el presidente Trump se encuentra actualmente de viaje internacional por Oriente Medio, el exdirector del FBI lanza lo que claramente puede interpretarse como un ataque en contra del presidente en ejercicio de los Estados Unidos. Un mensaje inamovible, escribió Taylor Budowich, subjefe de gabinete de la Casa Blanca en X. Esto nos preocupa profundamente a todos y se está tomando en serio, agregó el funcionario. Solo James Comey, casualmente, instando a que asesinaran a mi padre, tuiteó Trump Jr., compartiendo una captura en pantalla de la publicación del Instagram de este exdirector del FBI. A este le rinden culto los medios demócratas. Demente. El desacreditado exdirector del FBI, James Comey, acaba de pedir el asesinato del presidente Trump, escribió Cosplay Christine Noem en X. El Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio Secreto están investigando esta amenaza y responderán como corresponde. ¿Pero cuál fue la respuesta de Comey? Pues bien, Comey, quien inició la investigación sobre las acusaciones de colusión entre Rusia y la campaña presidencial de Trump de 2016, que se basó en información desacreditada del infame expediente Steele, afirma que no se dio cuenta. Que no se dio cuenta de que algunos verían la publicación como un llamado a la violencia. ¡Oh, qué casualidad! Anteriormente publiqué una foto con unas conchas que vi hoy en un paseo por la playa y supuse que eran un mensaje político, dijo Comey en un comunicado publicado en Instagram. No me di cuenta de que algunas personas asocian esas cifras con la violencia. Nunca se me ocurrió, pero me opongo a cualquier tipo de violencia, así que quité la publicación. Todo casual para Comey. Él supuso que era lo que era, pero no que la gente se daría cuenta. Porque a estos tipos les encanta creer que quienes no tenemos cargos públicos importantes somos menos inteligentes que ellos, cuando, por lo general, es todo lo contrario, Comey. Ahora, si hay alguien que personifica el cinismo en vida propia, es Gollum. Así le llamo yo al desequilibrado mental del presidente del circo de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. También el alto comisionado para la paz del gobierno. Pues este sujeto que tiene serios problemas, entre ellos los de control de ira,
y que tiene una idea particular para acabar con la migración, lo ha expuesto así, con su carita muy lavada. Si las sanciones se levantan, se acaba la migración a los Estados Unidos. Claro. Yo no sé si el presidente Trump sabe eso. No tengo idea si en algún momento alguien le ha escrito algún memorándum de inmediato se acaban las. Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dice gente como Luis Vicente León o gente de algunos sectores de la oposición democrática de Venezuela que dicen de forma automática, es decir, está bien el esfuerzo que ustedes están haciendo para traer migrantes en un número importante, pero cualquier migración desaparece cuando desaparece la amenaza latente que existe sobre Venezuela. Fíjate que desde que nosotros conseguimos la vacuna contra las sanciones y empezamos el proceso de recuperación y de transformación de nuestra economía, se invirtió el flujo migratorio. Bien, este es otro que se cree más inteligente que los demás porque logró el aplauso de gente muy disminuida intelectualmente. Si las sanciones se levantan, se acaba la migración. Yo no sé si el presidente Trump sabe eso. Pero además toma como referencia a Luis Vicente León. Es para orinarse como Diosdado, pero de la risa. Luis Vicente León. Para empezar, Luis Vicente León no es gente. Es una especie de reptil camaleónico cómplice de esa tiranía nefasta. Y vale, Jorge, te tengo otra idea. Y si devuelven los 600.000 millones de dólares que se han robado el país, yo te aseguro que se puede levantar de nuevo nuestra patria. 600.000 millones, Jorge. No son poca cosa. Que por cierto, mañana les hablaré de ese tema, aprovechando que quería compartir con ustedes que además el flamante presidente de la Asamblea Nacional, cuyo sueldo no es fijo y varía según el salario mínimo vigente, y que además no puede superar los 12 salarios mínimos. ¿Y cuánto es eso? Bueno, si tomamos como referencia el salario mínimo vigente desde el 15 de marzo de 2022, el sueldo máximo de Jorgito ha de ser unos 1.560 bolívares. Pues bien, mira esta foto. Y si no se la ha topado por las redes sociales, haga pausa y vea el detalle del reloj del señorito. Porque este Cartier que usa, el revolucionario, cuesta casi 20.000 dólares o 17.600 euros. Ah, pero el bloqueo, ¿verdad? Supongo que sin el bloqueo, Jorgito tendría un Patek Philippe de $1.500.000. Y Silita, en vez de estar dando lástima con este Cartier de $10.000, tendría un Graf de diamantes. Ah, pero el bloqueo no los deja. Y se conforman con utilizar Cartier, una pelusa. Para cerrar, vamos con Petro. Menuda cara de hierro también que tiene este. Quédese hasta el final, que tenemos un desenlace inesperado. A través de su cuenta oficial de X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental confirmó que el gobierno de Trump se opondrá enérgicamente a los proyectos recientes y próximos desembolsos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones financieras internacionales para empresas estatales y controladas por el gobierno chino en Colombia. Petro, jugando a dos bandas, Petro. Estos proyectos ponen en peligro la seguridad de la región. Los dólares de los contribuyentes norteamericanos no deben utilizarse de ninguna manera por organizaciones internacionales para subsidiar empresas chinas en nuestro hemisferio, dice la oficina del Departamento de Estado al respecto de esta noticia. En una cumbre con la CELAC celebrada la víspera de Pekín, Xi Jinping se ofreció como, claro, un socio infalible en tiempos de confrontación y de proteccionismo y prometió 9.200 millones de dólares en créditos para el desarrollo en América Latina y el Caribe. Desde un principio se sospechó que la decisión del presidente Gustavo Petro, ya anunciada la semana pasada, antes que hiciera su viaje a Pekín, podría irritar a los Estados Unidos, quien es el principal socio comercial y aliado estratégico de Bogotá. Ya entramos a la ruta de la seda, como se conoce también este programa chino, dijo Petro muy campante en un comunicado de su oficina después de una reunión con su homólogo Xi Jinping. En Colombia, Washington se mantiene como el principal socio comercial, pero las importaciones chinas ya superan a las estadounidenses y el gigante asiático ha emprendido inversiones estratégicas, como por ejemplo la construcción del metro de Bogotá. ¿Qué tal? Pero aseguró que la entrada a las nuevas rutas de la seda permitirá reducir 14.000 millones de dólares de déficit comercial que tiene Colombia con China y revitalizar la zona del litoral pacífico colombiano, desde donde abrieron en febrero
una conexión marítima con Shanghái. En 2025, el Banco Interamericano de Desarrollo ha estado involucrado en proyectos en Colombia que incluyen la participación de empresas estatales chinas. Sin embargo, esta colaboración ha generado tensiones geopolíticas, especialmente con los Estados Unidos, debido a la reciente adhesión de Colombia a la iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada por China. Por ejemplo, la línea 2 del metro de Bogotá es un proyecto respaldado por un crédito de $415 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y está siendo ejecutado por un consorcio que incluye la empresa china CRCC. Por otro lado, Regiotram Occidente es un tren eléctrico de cercanías que conectaría a Bogotá con municipios cercanos y está siendo desarrollado por la empresa china Civil Engineering Construction Corporation, CCECC. La adhesión de Colombia a la iniciativa de la Franja y la Ruta ha generado preocupaciones en los Estados Unidos, que ha expresado su oposición a la participación de China en proyectos de infraestructura en Colombia. Esta situación ha llevado al Banco Interamericano de Desarrollo y a otras instituciones financieras internacionales a reconsiderar su respaldo a proyectos que involucren a empresas estatales chinas dentro del país. Otro ejemplo de Petro jugando a dos bandas. ¿Y por qué digo otro? Porque el medio Semana revela el chat entre Petro y Benedetti tras el hundimiento de su consulta popular. ¿Quién convoca la huelga general? Así como lo escucha. Minutos después de que el gobierno de Gustavo Petro fuera derrotado en el Senado porque la plenaria hundió la consulta popular, el medio Semana captó una conversación que sostuvo vía chat el ministro de Interior, Armando Benedetti, con el presidente, quien permanece en un viaje diplomático a China. El fotógrafo de Semana, Guillermo Torres, captó la fotografía justo cuando el ministro de Interior, después de protagonizar un fuerte altercado con el secretario del Senado, Diego González, se sentó en uno de los curules del Capitolio, tomó agua y empezó a escribir en su teléfono. Según la fotografía captada por Torres, el ministro Benedetti le preguntó a Petro: mire, ¿quién convoca la huelga general? ¿A quién se le dice que lo haga? Como un pardillo. La respuesta del presidente fue incierta, pero sin duda confirma el plan B que tiene el gobierno para salir a las calles a manifestarse después del hundimiento de su consulta popular. A los Chávez, pero el dato más chavista que usted puede imaginar de esta historia. El guerrillo ha dicho a Vox Populi que en cada casa debe existir la información sobre los políticos que votaron en su contra. ¿Cómo para qué, Petro? Para mandarlos a la otra vida, como hace tu amo Maduro. Suscribirte, comentar y darle like a los videos y compartirlos es totalmente gratis y una excelente manera de ayudarnos, así que atrévete. Los botones están aquí abajo. También está el de hacerte miembro, que es una buena forma de ayudarnos a seguir creciendo. Sigamos creando comunidad, porque mientras más seamos en este espacio, a más lugares llegaremos juntos. Ya será hasta mañana, señores. Libertad o nada. Esto es